otro componente que nos incluye en la parte de la genética. Entonces vamos a ver que este tipo de preguntas es la explicación de fenómenos. Estos fenómenos están orientados al conocimiento o a la evocación de concepto de, o a una parte o parcialmente la evocación del concepto de genética. Entonces vamos a ver la pregunta. El control de variables genotípicas es fundamental para el cultivo y la exportación de flores en Colombia. Estamos hablando de un contexto económico, un contexto de exportación de Colombia, a partir de un rasgo biológico, que es las leyes de Mendel o también el componente de genética. A mí lo que me interesa acá es este concepto, la relación genotípica. Recuerden que la relación genotípica está hablando de cromosomas y está hablando de la información genética de una planta o de una célula general. Sigamos. En relación con la coloración, resistencia y tamaño de las flores. Entonces son componentes genotípicos bien claves que son la coloración, la resistencia y el tamaño de las flores. Si el carácter rojo de una flor es representado con la letra R mayúscula y el carácter de resistencia como F minúscula, podríamos indicar que para el cruce entre las flores en la filial 1. Cuando hablamos de filial 1 estamos hablando de la primera descendencia, o sea, la primera reproducción que se presente de las flores rojas y estas flores F minúscula que son resistentes. Entonces vamos a mirar a ver qué situaciones. Recordemos cuadros de Mendel, recordemos algo con respecto a la genética. Cuando hablamos de genética, estamos hablando de las características dominantes y recesivas. Las características dominantes generalmente se representan con letras mayúsculas. En este caso, la característica dominante es el color rojo. Y el carácter recesivo, o el que está en poca cantidad, es el carácter F minúscula, eso quiere decir la resistencia, ambos son minúsculos. Si yo hago un cuadro de descendencia, podría decir que en la primera filial, o sea, en la primera descendencia, se va a dar 50%, si ustedes recuerdan, en nuestro tipo de cuadros, 50% dominante, con un carácter dominante y 50% con un carácter recesivo. Y quiere decir que en el cruce, de estas, podríamos encontrar que unos de ellos van a ser R mayúscula, F minúscula, y la otra porción va a ser exactamente igual, o sea, con el carácter de rojo y el carácter de resistencia opaco. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué opciones nos plantea la pregunta. Vamos a explicar esta pregunta, que es el componente de ciencias naturales, explicación de fenómenos, con respecto a esta pregunta que se introduce conceptos de genética. Ya que la genética es uno de los factores fundamentales de este ICFES, vamos a analizar cómo las leyes de la genética influencian los tipos de preguntas en la explicación de fenómenos. Continuemos con la explicación de esta pregunta. El componente es el siguiente. El control de variables genotípicas es fundamental para el cultivo y exportación de flores en Colombia, en relación con la coloración, resistencia y tamaño de las flores. Bueno, aquí vamos a introducir algo bastante obvio, lo cual es el componente genotípico. Los genes juegan un papel fundamental en las características de las plantas y los animales, ya que ellos nos indican cómo se expresan o cómo son nuestras características físicas o nuestras características externas. Esto es lo que nosotros llamamos el fenotipo. El genotipo son los cromosomas, es la información que está en el ADN. Bueno, continuemos. En relación con coloración, resistencia y tamaño de las flores. Si el carácter rojo de una flor es representado con R mayúscula y el carácter de resistencia como F minúscula, podríamos indicar que para el cruce entre estas flores en la filial 1 se cumple. Recordemos, la filial 1 es el cruce entre las dos plantas. Eso quiere decir que vamos a tener la planta de color rojo combinada con las características de la planta de color morado. En este caso el componente sería la resistencia. Esta planta morada es resistente y esta planta es en su carácter roja. Las letras mayúsculas indican que es una característica muy dominante. RR que es muy roja, es una línea pura, es una planta de color rojo pura. Y las características F minúscula en ambos casos indica que su resistencia es una expresión muy débil o es una expresión recesiva. Entonces tenemos acá dominante RR mayúscula y recesivo FF. Cuando nosotros llevamos a cabo los cruces en las plantas, nosotros tenemos que desarrollar algo que se llama los cuadros de Punnett, ¿sí? O los cuadros de genética de herencia, cómo se van a combinar en cada caso. Entonces, si yo cruzo la planta R
mayúscula con la planta F minúscula, tomaría entonces valores de dominante recesivo y dominante recesivo. Eso quiere decir que hay un 50% y un 50%. ¿Qué características van a tomar cada una de las plantas? Las características serán que es una planta roja, pero no muy resistente. ¿Por qué característica poco resistente? ¿Por qué? Porque la característica dominante es el color rojo y su característica recesiva es resistente. Esto se enmarca en las leyes de la genética. Las leyes de la genética hablan sobre parámetros como la uniformidad, en la cual se da una característica par de 50 y 50% de acuerdo a la filial 1. Eso quiere decir la descendencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que se comparten características tanto dominantes como recesivas. Este es uno de los parámetros fundamentales. El otro parámetro es la ley de la recombinación. ¿Eso qué quiere decir? Que es que cuando se tienen RFs y RFs en la filial 2, eso quiere decir en la segunda descendencia, va a haber una recombinación de sus genes. Eso quiere decir que vamos a obtener unos nuevamente que sean muy dominantes y otros que sean muy recesivos. Eso quiere decir que se recombinan. Y otro de los parámetros es la ordenación, que siempre lo hacen con una estructura lógica en la forma en que se adquieren los genotipos. ¿Estos genotipos qué pasa? Pues que siempre van a tener una característica dominante y una característica recesiva. No es posible, en este ejemplo, digamos en la explicación que estoy haciendo, no es posible que vaya a quedar una flor con RRF. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque hay una ordenación en los genes. Bueno, pasemos entonces a continuación a ver qué características o qué preguntas nos están haciendo, qué condiciones nos están haciendo con respecto a esta pregunta, a esta situación. Miremos la siguiente. Ok, entonces dice, de acuerdo a esto, entonces nos está diciendo equivalente resistencia como F. Podríamos indicar que para el cruce entre las filiales de la filial 1 se cumple. Entonces, miremos a ver qué pasa con la filial 1. Recuerden que la filial 1 era este cruce, 50% y 50%, ambas rojas poco resistentes. A, la ley de la uniformidad. B, la ley de la ordenación. C, la ley de la correspondencia. O C, la ley de la recombinación. ¿Qué características? ¿Qué hemos aprendido de la explicación que hicimos? Ley de recombinación no es posible porque esto únicamente se lleva a cabo con filial 2, cuando hay recombinación de dos genes planteados. Ley de la correspondencia no la hemos visto porque no tiene ningún sentido, no la hemos tratado y no hace parte de las leyes de la genética, las leyes de Mendel. Ley de la ordenación, sí hay un parámetro de ordenación, es posible, pero el que cumple 100% el componente que estamos hablando para filial 1 es la de la uniformidad. ¿Por qué? Porque se evidencia que hay un 50% de características tanto dominantes como recesivas y hace parte de filial 1. Por eso es la condicional que se dé para filial 1. Entonces miremos cuál es nuestra respuesta correcta. La respuesta correcta para esta pregunta es sí, la ley de la uniformidad. Listo. Espero que les haya quedado claro.